sí. Sí, de por sí, en muchas partes de este libro hay consideraciones donde se muestra cómo lo macropolítico no es solo parte de un contexto amplio, alejado de disciplinas como la psicoterapia, sino que es parte constitutiva del texto mismo, de lo que pasa en la habitación donde se está haciendo psicoterapia. Y el cambio que se dio en los últimos 20 años, hace poco fueron 20 años de la caída del muro, en el campo de la psicoterapia ha sido fascinante y terrorífico al mismo tiempo, ¿no? Porque son los años en que sucedió la década del cerebro, en que empezó a reinar omnipresente la idea de que la enfermedad mental es una enfermedad del cerebro, con consecuencias enormes que yo exploro allí. Y también en que la terapia se transformó en una técnica, en una tecnología, ¿no? Ya sea o de resolución de problemas o en una tecnología interpretativa, pero tecnología en última instancia. Y en el campo de la filosofía es el predominio absoluto de la filosofía analítica. Ajá. Digamos, autores como Deleuze, Derrida, etcétera, son un pequeño reducto, y cuando van a Estados Unidos van a las cátedras de literatura, no las de filosofía, ¿no? Sí, sí, esto es así. Habría una relación entonces entre filosofía analítica y ¿sería el triunfo de la tecnología más que de la ciencia? Pienso que sí, pienso que tiene mucho que ver, ¿no? Quizás estamos siendo un poco injustos porque hay desarrollos dentro de la filosofía analítica que, como diría Derrida, se deconstruyen desde adentro, a pesar de su intención, ¿no? Ellos mismos se deconstruyen y terminan tocando límites para su propio proyecto. Y hay alguna gente que lo acepta eso, pero en líneas generales es cierto que el triunfo académico de la filosofía analítica también fue en paralelo a este proceso de la psicoterapia. ¿Sí? Y por cierto, desde esa perspectiva, la filosofía así llamada continental es vapuleada en la Academia Americana como el prototipo de lo inservible, ¿no? Bueno, la peor acusación que se le puede hacer a algo, ser inservible. Que va en correlato a otra, y es que vive de espaldas a la realidad, que no es un discurso sobre el mundo real. Efectivamente, sí. Sí. Pero yo creo que yo me contuve para no ser demasiado provocador en algunos momentos, pero yo estaba un poco tentado de decir que lo que en verdad puede hacer recuperar la singularidad de lo humano en la psicoterapia es empezar a considerar que en la psicoterapia se trata justamente de lo inservible, ¿no? La psicoterapia no se trata de lo que puede ser medido en términos de beneficio, pero ese no es el modo en que está ahora extendida, ¿no? Cuando usted dice lo inservible, bueno, inservible menos para el, no sé cómo le quiere llamar, paciente. A lo que me refiero es que... digamos, si por citar uno de los personajes, sí, si supera la bulimia y las tentaciones suicidas, algo hay ahí que sirve. Sí, seguro que sí. Pero en general lo que pasa es que el camino para hacerlo es un camino que también tiene que pasar por el salir del mundo donde puede ser medido todo en términos de beneficios. La excursión por lo inútil, a través de los aspectos inútiles que no entran en lo que puede ser medido, pesado, comercializado, mercantilizado, es necesario, incluso en esos casos, ¿no? Dramáticos. Esa seguramente es más una visión de la administración de la psicoterapia que no de la psicoterapia misma. La de lo útil, sí, la de la efectividad. Exacto. Por cierto, eso es
desde que apareció lo que en los Estados Unidos se llamó el managed care, los cuidados administrados que se extendieron por todo el mundo, hay una fuerte tendencia a tratar de sopesar, de medir, de encontrar la evidencia y no todo y no lo más fundamental de lo que se ocupa la psicoterapia puede ser visto en esos términos, ¿no? Es decir, sería una tendencia a medirlo todo, incluido el hombre, desde la perspectiva del mercado. No, yo lo que quiero subrayar otra vez es que el punto fundamental que está en la base de escribir este libro es un poco contrapesar y legitimar que la existencia de lo singular, de lo que es sensual, de lo que escapa a la razón radical, está allí, está en la superficie de las cosas, está en todo momento en la vida y no estoy haciendo, cuando hablo de poética, un llamado a hacer poesía en la psicoterapia, estoy haciendo un llamado a recuperar esa dimensión, que es la dimensión que nos permite salirnos de estar repetitivamente recreando guiones preformados en la vida, ¿no?